Si queremos llevar hacia afuera al núcleo, serían importinas. Son fáciles los nombres, por eso. Bien. Salen del núcleo y afuera, ¿qué pasa? Si tenemos un ARN mensajero, ¿qué? Que las chaperonas son moléculas, proteínas que se le van a unir al transcripto primario para poder sacarlo hacia afuera, y si se van de adentro hacia afuera son exportinas, y si de afuera hacia adentro se llaman importinas. Una vez que salió el ARN mensajero hacia afuera, ¿este ARN mensajero va a estar todo el tiempo afuera? ¿Qué va a pasar? No se va a unir a un ribosoma. Bien. Y según el ribosoma se traduce, suponemos que se traduce, sigue afuera. Si tuviéramos transcripto primario afuera todo el tiempo, está sintetizando esa proteína todo el tiempo. ¿Qué necesitamos que suceda? ¿O qué va a suceder indefectiblemente? Que se vaya para el retículo endoplasmático. Se va a degradar. Factor de iniciación. Si se va al retículo endoplasmático, se sintetiza la proteína hacia adentro y él sigue dando vuelta. Lo que dijo Sebastián es que se va a degradar. Esto es importante. Hay unas proteínas, unas enzimas que están en el citoplasma que se van a llamar exonucleasas, que tienen la capacidad de degradar todos los componentes catenarios, tanto de ARN como de ADN. ¿Por qué piensan que son re importantes estas enzimas a nivel del citosol? Para no perder el material ya que se trajo desde el núcleo para afuera, tipo para el citosol. Al revés, o sea, porque yo te estoy diciendo que las exonucleasas lo que van a hacer todo ARN y todo ADN que está en el citosol, lo va a degradar. ¿Por qué piensan que es importante? Para que no se transcriba cualquier cosa, puede ser. ¿No se siga traduciendo? Que no se siga transcribiendo, claro, que no se siga Traduciendo cualquier cosa. traduciendo. Claro. Bien, porque Para imagínense regularlo. que tenemos ARN, es una forma de regulación. Esto por un lado. Regulamos que no se siga traduciendo, porque si está eternamente, seguimos tirando ARN mensajero hacia afuera, no sabemos cómo balancear o sea, qué se traduce más. Porque en algún momento va a tener de todos los ARN mensajeros que ha habido y por haber en el citosol. Bien. Entonces, este recambio que está constantemente va a asegurar que sea como direccionado, que tenga una velocidad de traducción también. ¿Y qué piensan para otra cosa va a servir? Para reutilizar. O sea, Claro, todo eso, las ribonucleoproteínas y las desoxirribonucleoproteínas van a ser reutilizadas. Pero ¿qué otra cosa más también va a servir? Como de Solamente- control puede ser para que los que vengan traducidos, por así decir, mal, no lleguen a traducirse. Que vengan También. transcritos mal. Bien, eso también sería una forma. Para que no mute, para que no se junten, no se degraden y generen mutaciones en las proteínas. Me encantó eso, no lo había pensado, pero me encantó eso también porque son estructuras que son inestables. Entonces, si nosotros las tenemos mucho tiempo, podemos hacer que los ácidos nucleicos cambien de lugar, podemos hacer que se puedan unir a pedacitos que se cortaron y se ARN mensajero. Entonces, esas cosas indefectiblemente pasan y a esta degradación constante aseguramos de que no pase tanto. ¿Bien? Pero alguien no me pueden decir otra cosa que yo quiero que me digan. El material, o sea, los ARN mensajeros, el ARN y el ADN que se encuentran en el citosol, ¿siempre es solamente de la célula? ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede venir de virus o bacterias, puede ser. Perfecto. Entonces, si Virus. tenemos ADN No. de virus o bacterias en el citosol dando vuelta, estas exonucleasas también van a asegurar de que no puedan llegar al núcleo y que no se puedan traducir y transcribir. Depende. Si una célula que se infecta con 1.500 millones de virus adentro, en algún momento no va a poder tener la maquinaria celular propia para poder eliminar todo ese material genético que no es el adecuado, y el virus va a usar la maquinaria celular para poder replicarse. Bien, eso es re importante. No lo saben ahora, o sea, no tienen que saberlo ahora, pero ustedes entiendan eso ahora para poder entender lo que viene después. Bien, y también una forma, cuando una célula invade, que puede ser una célula, puede ser un hongo, un parásito, una bacteria, a una célula del cuerpo humano, tiene la capacidad de reconocer que es externo, reconoce que es de otro y también lo degrada. Bien, esa es una de las formas que tiene para hacerlo. Bien, sin irnos Esas células, ese complejo, digamos, inmunológico del que hablas, no es propio solamente de fagocitos y de células del sistema inmunitario, o todas las células tienen esa porque capacidad? imagínate, por ejemplo, el virus del COVID, cuando invade a las células del sistema respiratorio, invaden a los neumocitos, al epitelio que está en el pulmón. Y el pulmón, o sea, ahí tiene una forma o sea, esas células propias de eliminar al virus también.
O sea, todas sus células tienen, cada una de las células pertenezcan al tejido que pertenezcan, tienen su propio, digamos, defensa, por decir, primaria, o tienen su propio mecanismo de defensa como para aguantar hasta que llegue el sistema inmunológico en sí, Sí, tal básicamente. cual. Sí, sí. Sí, sí. O no específica esta parte. Sí, eso No lo van a ver bien específica. lo van a ver bien en fisio igual, pero sí, sí, sí. O sea, la idea es esto, es instaurar las bases para que ustedes entiendan todo lo que viene después. O sea, lo van a ver en fisio en nada, en un par de meses. Profe, le aviso que me voy a retirar porque tengo que irme a inglés, pero bueno, eso. Dale, listo. Bueno, seguimos. Salió ese transcripto. Ah, antes que sigamos avanzando. El splicing, acuérdense que eso puede ser, además del splicing, el común, está el splicing alternativo, que lo que hace es, vieron que tenemos exón 1, 2, 3, 4 y 5. El splicing alternativo es que se pueden eliminar algunos de esos exones en el medio, tipo 1, 3, 4, 6, por ejemplo, y que sea una proteína distinta. Con el mismo transcripto primario, hacer proteínas distintas. Eso está explicado así. Y algo súper importante del splicing alternativo es que no hay reordenamiento de los exones. Siempre van a ser en el mismo orden que se sintetizaron ese ARN mensajero. O sea que supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, siempre va a perderse uno del medio, pero nos va a dar reordenamiento. Cuando tenemos un proceso de reordenamiento, antes se pensó que no sucedía, pero en realidad cuando se volvió a estudiar, se vio que sí, hay procesos de transcripto primarios cuando tenés ARNs maduros que se reordenan, porque supongamos 1, 5, 3, 4, ese 5 cambió de lugar, ese proceso ya no se llama splicing, porque no es corte y empalme puramente, sino que se llama splicing barra shuffling, como mezcla, que se escribe con S-H-U-F-F-L-I-N-G, que es esto, la mezcla de los exones. Nada, es un poquito más de complejidad para lo que ustedes ya conocían, pero que sepan que hay otros procesos post-transcripcionales que existen también. ¿Es el alternativo ese? No, porque en el alternativo no hay cambio del orden de los exones. Eso es un concepto básico. Cuando tenemos el cambio del orden de los exones, ya deja de ser alternativo y se habla del reacomodamiento con mezcla o shuffling. También se conoce en algunos libros. Esa sería como la diferencia. Bueno, seguimos. Pudo salir del núcleo, colocó el capuchón polía el capuchón y la cola polía, y esto lo que va a ayudar es que estas exonucleasas que están en el citosol lo empieza a degradar, pero que le dé tiempo a que se pueda unir al retículo endoplasmático o a los ribosomas para que se pueda transcribir. Entonces, indefectiblemente, en algún momento, las exonucleasas lo que van a hacer, van a llegar a las zonas codificantes, y cuando llegan a las zonas codificantes, eso que se está transcribiendo no se transcribe más, no se traduce más. ¿Bien? Pero lo que va a hacer la cola polía es darle ese tiempo mientras se degrada. Y el capuchón, no sé si en algún momento pudieron ver cómo es la estructura molecular del capuchón, pero ustedes acuérdense que tenemos la cadena de ARN mensajero que va de 5' a 3', ¿vieron? Y siempre la exonucleasa va a degradar el lado 3, que es el lado más inestable, el más fácil de degradar. Bien, entonces lo que hace el capuchón es colocarle un sitio de lectura que no pueden leer estas exonucleasas, porque lo que hace es, tenemos 5', va para allá hacia 3', supongamos que está el 3' acá, y acá en el capuchón cuando se conecta tenemos 3', 5', y empieza después la cadena, o sea que queda 3', 5', 5', 3', 5', 3', 5', 5', 3'. ¿Bien? Hace como una unión 5', 5', entonces no tiene capacidad de lectura esa exonucleasa y no puede degradar el extremo del capuchón, solo puede degradar el extremo de la cola polía. Y entonces tiene un poquito más de sentido que la cola polía es súper larga, que es una zona que no es codificante para una traducción posterior, pero tiene que ver con eso, que le da tiempo hasta que la exonucleasa llega al pedacito que es re chiquitito, que es el codificante, y todo el resto, que son miles de pares bases después de la cola polía. ¿Bien? ¿Llegamos hasta ahí? O sea, ¿entendieron? ¿Me vienen siguiendo? ¿O no los perdí antes de salir del núcleo? A mí me perdió algo, o sea, la cola polía es el final del transcripto maduro de ARN mensajero, o después Claro. de la cola polía sigue habiendo transcripto para que sea degradable, por decir de una manera. No, por eso tenemos capuchón, gen, o sea, el transcripto primario con los genomas, con los exones que salieron del núcleo, y después cola polía. Montón de cola polía. Ah, está bien. Cuando viene la exonucleasa, hasta que llega a la parte que es codificante, se pudo traducir un montón de veces.
O sea, la cola poli-A es comida para para las exonucleasas, básicamente. Tal cual, está bien, sería exactamente eso. Por eso, yo quiero que empecemos a entender a los procesos celulares como procesos dinámicos. Son cosas que pasan todo el tiempo y que pasan desencadenadas una tras de la otra. Lo que pasa mucho con biología es que ustedes los aprenden como cosas estáticas, como que ya se conecta la cola poli-A y estabiliza la molécula. Pero no, es como que aprenden ahí y ya queda ahí el concepto. Pero en realidad es un poquito más complejo que eso, pero fíjense que si yo les explico de esta forma, ustedes no sabían más por qué está la cola poli-A, y en qué extremo está, y en qué extremo de la exonucleasa, ¿vieron? Entonces también empezamos a entender esa forma y empezamos si bien complejizamos un poco las cosas, tienen un poco más de sentido entenderlas así. ¿Bien? Seguimos. Acá terminará el primer grupo. Ahora me gustaría que alguien del segundo grupo, que sería que desde que está en el citosol hasta que se une al retículo endoplasmático rugoso. Había dicho que el grupo 1 y 2 tenían lo mismo. Perdón, el grupo 3 y 4. Puede ser que estando en este momento con el ARN mensajero ya en el citosol, estemos en uno de los primeros puntos de control, donde, bueno, parte vendría a ser mediada por la longitud de la cola poli-A que nos va a dar la vida útil del ARN en el citosol. Eso sería también la cantidad de veces que va a estar activo, la cantidad de tiempo que va a estar activo, o si está activo o no, depende si se le une algún ARN, microARN o un ARN de transferencia. Entonces Bien. sería un punto de control, ¿no? Sí, también sería otro de los puntos de control, la capacidad que tenga de ese transcriptor primario de unirse a las estructuras que van a asegurar la traducción después. Ok, ahora tengo una pregunta. Tengo entendido, o leí recién en realidad, que se puede modificar la velocidad de transcripción mediante la fosforilación mediada por quinasa. Pero no me quedó bien en claro si la fosforilación se da antes de la unión del ribosoma pequeño o después. Entonces vendría a estar en esta etapa o no. Pasa después, porque va a, o sea, no alcancé a escuchar de qué fosforilación hay, porque hay dos tipos, hay muchas fosforilaciones. ¿Vos hablas de la fosforilación de la subunidad menor o la fosforilación de los transcriptos de los ARN de transferencia? La segunda. De los ARN de transferencia. Pensalo vos en qué momento está situado en la traducción la participación de los ARN de transferencia. ¿Serían después de la unión de la subunidad o antes? Antes. Bueno. Porque, ¿qué pasa? Para que se inicie la traducción, ¿qué necesitamos que pase? El reconocimiento del codón de iniciación. Pero antes de eso se tiene que venir la subunidad menor y después viene la subunidad mayor y que se pega después. Claro. Entonces, pasa después, porque el ARN, los transcritos, o sea, perdón, el ADN de transferencia vienen a participar después. Y además participan del proceso tanto de iniciación como de elongación después. Bien. Es una forma, como para que ustedes la sepan, o sea, que existe, pero no hace falta que se aprendan específicamente, porque algunos se fosforilan y aumenta la velocidad, y algunos cuando se fosforilan disminuye la velocidad. Como concepto, acuérdense eso, que la fosforilación de estas proteínas, o sea, que están asociadas a estos ARN de transferencia, porque los ARN de transferencia no están solo, están asociados a proteínas, y algunas ribonucleoproteínas que van a formar parte de las unidades menores y mayores, se pueden fosforilar o no, y pueden modificar de esa forma la velocidad de la transcripción. Listo. Con eso ya me alcanza y me sobra, nada más que eso. ¿Bien? Entonces, con esto que decía Sebastián, llegó el ARN mensajero, se une la subunidad menor, se une la subunidad mayor, y ahí que se empieza a sintetizar, que es re importante esa primera secuencia que se El péptido señal. el péptido señal. ¿Por qué se llama péptido señal? Porque es lo que indica para qué parte va a ir esa proteína, ya sea si va a ser de membrana, de exportación o citosólica. Perfecto. Ese péptido señal, ¿por quién es reconocido? En el caso de que sea una proteína de exportación. Por una proteína SRP. La partícula de Bien. reconocimiento señal. ¿Sí? Claro, SRP es proteína de reconocimiento de señal. Entonces, ese péptido señal lo que va a unirse hace un receptor de esa proteína de reconocimiento de señal. Bien, ese receptor de reconocimiento de señal, de proteína de reconocimiento de señal, va a estar en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Bien, ¿por qué va a ser rugoso? Porque va a estar asociado a otros ribosomas que van a estar sintetizando hacia adentro del retículo endoplasmático rugoso.
¿Qué cosas piensan de esta síntesis que es importante saber de las secuencias que se está traduciendo de la proteína? ¿Qué va a determinar esa secuencia y cómo va a relacionarse con las membranas? ¿Cómo? Perdón. ¿Factores de iniciación puede ser? Claro, o sea, se unen los factores de iniciación, se empieza la traducción, supongamos que ya se empezó a sintetizar hacia adentro del retículo endoplasmático rugoso. En la secuencia génica que va a tener, digamos, versiones de aminoácidos que va a sintetizar el ribosoma, ya está, digamos, grabada la información sobre el destino de la proteína. Bien. Eso sería como a nivel, o sea, como pensado y como imaginario, pero molecularmente, ¿cómo va a estar determinado eso? ¿Qué cosa? Supongamos que es una proteína que es transmembrana. ¿Qué cosas tiene que tener en secuencia para que esa proteína sea transmembrana? No es tan compleja la pregunta. Es algo que por ahí Si es soluble, Lípido y esas cosas, ¿no? Digamos, los Porque primeros sea- componentes de la membrana. soluble. no es soluble la palabra, es parecido. Perdón. Puede ser que tenga regiones Hidrofóbica. hidrofóbicas e hidrofílicas. Bien, eso, que sea hidrofílica o hidrofóbica. Si es hidrofóbica, lo que va a hacer, no se va a unir, va a necesitar estar dentro de la membrana. Entonces, esa porción. Pero eso no es algo que decide, digamos, el retículo endoplasmático liso una vez que le agrega lípidos a la proteína que se está sintetizando. Digamos, eso no es parte de... Claro, no depende de los lípidos, depende de las proteínas que se le agregan y son unas Aminoácidos. Depende del aminoácido en sí y depende de las estructuras asociadas a esos aminoácidos, ya sea la sulfatación, la desaminación que pueda llegar a tener esos aminoácidos. ¿Bien? Pero generalmente, como nivel general, o sea, como a concepto general, cada aminoácido va a tener una capacidad que sea neutra, hidrofílica o hidrofóbica. De acuerdo a que están mucha densidad o no, va a ser la forma que tenga de plegamiento y la forma que tenga de relacionarse e interaccionar con esa membrana. No va a depender necesariamente de los lípidos que se le agreguen a nivel del retículo endoplasmático liso. Esos lípidos tienen que ver, son lípidos más esteroides más que, o sea, tienen otra estructura molecular, no son las que va a definir la capacidad de relación con la membrana. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Como concepto grande quería que le quedara eso, de si es hidrofílica o hidrofóbica, entonces va a depender si se va a unir o no a la membrana. Vamos hasta ahí. ¿Qué otras modificaciones post-traduccionales suceden a nivel de retículo endoplasmático rugoso? Bueno. Los puentes y demás. A O ver. sea, hablas de las modificaciones post-traduccionales, ¿no? Sí. Los ¿Cuáles? puentes de disulfuro, Bien, ¿qué más? el plegamiento y la glicosilación. Bien. ¿El plegamiento con qué va a tener que ver? Hace la estructura terciaria, ¿no? Bien. Pero ¿cuáles son las cosas, lo que define el plegamiento? ¿Qué modificación química define el plegamiento? Las atracciones electrostáticas entre los puentes de disulfuro. El disulfuro como que lo estabiliza un poco más, pero depende de otras uniones químicas. La cadena Puente de latente. hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, lo que va a ser, de acuerdo a cómo se plieguen esos puentes de hidrógeno, va a ser una forma de hélice u una forma de plegamiento beta. ¿Bien? El puente de hidrógeno. El enlace de disulfuro lo que hace es estabilizar esos puentes de hidrógeno. Esto es bioquímica, pero bueno, como para que ustedes vayan pensando, o sea, de hidroxilación y hagan la relación con la estructura, o sea, porque cosas que pasan dentro del retículo, pero si vamos a biología, cuando vieron esa parte del dibujito, plegamiento y la hélice, acuérdense que están los hidróxidos, también el hidróxido, no me sale la palabra, los... HO, ¿cómo se llama? ¿Hidróxido? Oxidrilos. Hidroxilos. Los oxidrilos dando vuelta por ahí. Seguimos con eso. Glicosilación, hidroxilación, puentes disulfuro. ¿Qué otra cosa pasa también importante dentro del retículo endoplasmático? El ensamblado de las proteínas. Bien, ensamblado, pero ¿qué necesitamos antes que se ensamble? Que se corte. Entonces vamos a tener secuencias de traducción que se van a cortar dentro del retículo endoplasmático y se van a tener capacidad de unirse. Bien, eso también es importante y también ¿La fosforilación también? ¿Cómo? ¿La fosforilación también? Y hay algunos procesos de fosforilación
Principalmente la fosforilación es más ¿cuál es el El Golgi. proceso? Pero es más del Golgi. Ah, ok. Una cosa importante, esto del corte, es que hay unas secuencias de proteínas que se traducen que se producen todas juntas y que no necesariamente tienen que ver con el producto final. Hay veces, bueno, y acá tiene que ver bien, ¿se acuerdan cuando hablamos, alguien no me acuerdo que dijo pre-procolágeno? Esa parte de pre inicialmente es necesaria para una parte del proceso, pero después eliminan alguna parte, después se corta, ¿bien? Hay proteínas incluso hay proteínas que no tienen nada que ver una con la otra, que se sintetizan juntas y se liberan después. Puede ser el ejemplo también del péptido C asociado a la insulina, que se libera, que se sintetizan juntas, pero en realidad la parte funcional es la insulina, y el péptido C participa de otro proceso. Y después tenemos otras hormonas y demás. ¿Bien? Estos cortes, todos estamos hablando dentro del retículo endoplasmático rugoso todavía, Sí, todo eso ¿verdad? pasa dentro, o sea, todavía pasa dentro del retículo endoplasmático rugoso, pero también hay cortes por fuera. Por eso yo le digo, Está bien. le doy algunos ejemplos, pero como para que los tengan en cuenta. Bien. ¿Qué pasa después de eso? Sale hacia afuera. Sale del ¿Qué cosas? retículo endoplasmático liso, porque pasa por el liso después del rugoso. No. Eso es como un error de concepto. En realidad, el retículo endoplasmático liso y el rugoso es lo mismo. O sea, estructuralmente es lo mismo, la diferencia es la célula que tenga una capacidad mayor de traducción de proteínas o de modificaciones post-traduccionales. Es que en realidad, estructuralmente es lo mismo, solamente que el retículo endoplasmático liso va a ser más de determinadas células, que va a tener un poco de rugoso, pero en realidad estructuralmente es lo mismo. ¿Cuáles células van a tener más retículo endoplasmático liso? Que ustedes La que tenga más modificaciones post-traduccionales que no... Claro, que no tengan que ver con el retículo endoplasmático rugoso, pero ¿cuáles son? Claro. Principalmente que tengan que ver con agregado de lípidos, son las células que van a hacer síntesis de colesterol, por ejemplo, Linfocitos. o que intervengan en procesos de desintoxicación, principalmente porque tienen que intervenir el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi en eso. Entonces son células que no tienen tantos ribosomas unidos, entonces el retículo no se ve tan basófilo, porque las ribonucleoproteínas son ácidas, entonces adquieren los componentes básicos, y entonces se ven más claras, o sea, menos violetas, que las que se ven que tienen mucho retículo endoplasmático rugoso, que son las que son traduccionalmente más activas. ¿Bien? ¿Qué otras células van a tener mucho retículo endoplasmático liso? Que las que tengan una modificación de ese retículo para una función específica de la célula, como pueden ser las células musculares. El retículo sarcoplasmático es un retículo endoplasmático liso modificado que va a intervenir en el proceso de despolarización muscular. ¿Y la de la degradación del glucógeno también? Bien, y las células que intervengan en el proceso del metabolismo del glucógeno también va a tener mucho retículo endoplasmático liso, porque va a estar almacenado ahí y no va a tener tanta síntesis asociada, es todo lo que el glucógeno que está por dentro. Bien. Eso, es un error pensar que son cosas distintas, porque en realidad estructuralmente son lo mismo, pero con funciones distintas, y por eso se ve distinto tintorialmente, y por eso se lo describen como cosas distintas. Pero bueno, es una cuestión de concepto nomás. Seguimos. Sale del retículo endoplasmático rugoso hacia el citosol. ¿Qué cosas tuvieron que pasar en ese retículo endoplasmático rugoso para que después sepa esa vesícula, porque sale en forma de vesícula, porque no sale la proteína sola, sale en una bolita, en una vesícula, que tiene que ir al aparato de Golgi después? Puede ser por las moléculas, o sea, los marcadores, moléculas COP2. Perfecto, esos COP2 van a ser proteínas que van a estar asociadas a las vesículas, que no necesariamente se sintetiza la proteína que va dentro de esa vesícula. O sea, ¿eso están en la membrana, sí? Están en la membrana, pero van a participar. Esta proteína que está por dentro, de alguna forma va a ser una señal de membrana, o sea, va a haber una proteína transmembrana que interaccione con estos COPs, que van a ser la señal que tenga esa vesícula para saber, me voy desde el retículo hacia el aparato de Golgi. ¿Bien? Eso es re importante. En el momento de la traducción ya se tiene esa molécula señal y ya se tiene esa forma para poder salirse, y ya sabe esa vesícula que tiene que ir a la membrana. Primero tiene que pasar por Golgi, pero entonces la señal primero tiene que llegar a Golgi. Pero ya fíjense que desde el momento que tenemos ese péptido señal, esa proteína ya sabe que tiene que ser exteriorizada. ¿Bien? Entonces todos estos procesos a su vez están regulados. ¿Bien?
¿Me siguen destacados? Ya los... O sea, se podría decir que saldría del retículo rugoso mediante vesículas. Sí, sales dentro de las vesículas y esas vesículas están recubiertas por unas proteínas que van a señalizar que este retículo vaya hasta el Golgi. O sea, y la clatrina, pues esa hace que vaya directo a la membrana. Eso vamos a irlo viendo, ¿no? La clatrina participa principalmente en los procesos de endocitosis, de que vienen desde afuera hacia adentro. Los cuatómeros y los COP principalmente son los que participan en los procesos de regulación desde retículo a Golgi, Golgi a retículo y de Golgi a membrana. Eso no se complica mucho ahora de anotarlo, yo se lo voy a pasar en un Power, una imagen que lo resume todo, y como para que se queden tranquilos que en algún lado está. Pero yo quiero que me vayan siguiendo, porque si no me siguen el hilo, si ya los perdí, es muy difícil retomar. Pero... Las péptidoseñales de estas COP, digamos que a medida que se va formando la vesícula que alberga a la proteína, esa vesícula misma ya tiene esas péptidoseñales, ¿no? O sea, claro, o sea, no, las señales que los cuatómeros, los COP que están por encima de las vesículas, ya están. O sea, es como que se van reciclando. Lo que sucede a nivel de la traducción es que hay señales internas que hacen que esa proteína llegue a la parte de la membrana donde están esos cuatómeros. ¿Bien? Esos COP. Esos COP ya están en la membrana del retículo endoplasmático en algún lado. Pero esa proteína tiene algún tipo de señal que hace que cuando toque la membrana, pase por ahí cerquita, se pegue y sepa que tiene que formarse una vesícula ahí. ¿Bien? Claro, claro. Es como súper simplificado lo que le estoy diciendo, pero como para que se lo imaginen. O sea que no está todo al azar, no es como se produce una proteína, se mete en una vesícula y la... O sea, está todo... No, pero, o sea, mi duda era sobre las péptidoseñales ya están, por decir, incrustadas en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, una vez que se forme la vesícula, se va... Ahí les comparto el Power para que lo entiendan, porque si no nos vamos a perder y quiero que avancemos en eso. Sería como que las moléculas de procolágeno se van a formar la vesícula cuando encuentren la parte que tiene el COP2. Tal cual, claro. O sea, ya una vez formada la proteína internamente, cuando salga, ahí, cuando se relacione con la otra parte de la célula, de la membrana del retículo, ahí vas a ver dónde formarse la vesícula. Déjame pantalla. Mierda. Sí, no lo abre. Profe, el PowerPoint lo va a subir al... Se los paso al grupo de WhatsApp. Ah, bueno. Vamos a hacer un repaso hasta acá. Esto es lo que decía las estructuras nucleares. Esto va a quedar todo de... Esta replicación no vamos a ver nada ahora. Transcripción. Esto es yo lo que les decía del complejo de transcripción. Tenemos unas porciones que son de transcriptos primarios, o sea, de factores de transcripción basales y otros que son específicos. Estas son de los dominios de los factores de transcripción de las familias: hélice vuelta hélice, hélice bucle hélice, dedos de leucina, cierre de leucina y dedos de zinc. Se los tienen que aprender porque se los preguntan. Diferencia de factores de transcripción, ¿para qué sirven? ¿Qué cosa, perdón? Que lo leíste muy rápido. Nada, esto le quedan después en Power. Diferencia de los factores de transcripción, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los factores de transcripción? Procesos de transcripción, complejo de transcripción. Voy a llegar. Corte y empalme. Barrera de traducción. Esto ya lo habíamos visto. Elongación. Lo que hablamos recién. En el otro Power. Era en este, me parece. ¿Está muy aburrido ya? Más o menos. No. No. A los que no les gusta biología molecular, esto es un perno, pero a mí la verdad que me encanta.
Bueno, se los dejo a todos ustedes. Todos estos conceptos, sí, se los pregunto, pero se nos va mucho a la mierda la clase si les empiezo a explicar todo. Mientras vas pasando las diapositivas, para simplificarnos mucho la vida y ahorrarnos mucho tiempo, ¿qué libro sería el mejor, por decir una manera, el que vos decís recurramos a este? Porque yo ya empecé a leer el ROS, ya compré el ROS. El ROS te va a la servir pelota- y te va a recontra a servir para la parte de histología, pero la parte de biología molecular no te alcanza. Lo mismo que no te va a servir para genética ni te va a servir para embriología. Solamente sirve para histología el ROS. Después tenés que ver, cada parte de la materia, que son 4, va a tener un libro base. Ahora, la Albert, introducción, no hace falta que se lo compren, es un libro caro que no lo van a usar un cuatrimestre de segundo año y no lo van a usar nunca más, a menos que sean profesor de biología molecular. Sáquenle fotocopia o bájenselo de internet. Albert, introducción a la célula, creo que se llama. Y después tenés el otro Albert, la célula, que es el libro grande. Pero el Albert, introducción, alcanza. Con ese sería como el que me gustaría que usen de base. Para eso, para biología molecular, porque se Para cortó biología justo. molecular. Sí, para Bien. biología molecular. Y a mí me gustaba mucho el Lodish, yo lo usaba muchísimo mientras era alumno, pero se va un poco más a la mierda con ese. Así Bueno. que lo pueden usar de consulta, o por ahí, para algunas cosas está bueno, pero Albert para mí me alcanza y está bastante bueno. Listo, perfecto, gracias. ¿Dónde mierda está lo de... yo puteo un montón, así, perdón. Si a alguien le molesta, lo siento. Esto. Fíjense que acá tenemos lo que habíamos dicho. Generalmente las proteínas que están sueltas van al núcleo mitocondrio, citosolo, los peroxisomas, y las que van adentro del sistema de endomembranas son las que tienen este péptido señal. Este péptido señal, que es el que se empieza a sintetizar afuera, es este que está en negro, se une a un receptor de la membrana del retículo. Y eso, que tenemos una proteína translocadora, es lo que hace que se interiorice después, y mientras se va traduciendo, que se traduce por fuera en el citosol, después entra. ¿Bien? Eso es lo que tiene distinto Agustín. Una vez que está acá adentro, tenemos las modificaciones post-traduccionales, y hace que estas modificaciones post-traduccionales, cómo se relaciona, y en algún momento reconoce unas moléculas que están dentro del ribosoma, dentro del retículo endoplasmático rugoso, y de esa forma se relaciona con la vesícula por fuera. Entonces, va a depender. Si está libre en la luz, va a ser una proteína de secreción o de las enzimas que se encuentran dentro del citosol o del sistema de endomembranas, y si tiene un dominio transmembrana puede ser único o múltiple, y esto va a participar de que sea una proteína principalmente de la membrana celular, ¿bien? O de alguna de las membranas del sistema de endomembranas. El aparato de Golgi no quiero llegar todavía. Quiero que veamos esto. Fíjense que la clase es mucho más larga, pero no alcanzamos a dar todo. Puta, ¿dónde mierda está? Fíjense que cada uno, acá tenemos retículo endoplasmático rugoso, Golgi y membrana. De acuerdo a las proteínas que estén por fuera de estas estructuras, vamos a saber dónde hay que ir. Si tiene COP2, sabe la célula, la vesícula, y todo... Otra pregunta. Cuando sale del retículo endoplasmático rugoso, ¿cómo llega al Golgi? Eso sería del grupo 3. Por la cara cis. Bien, llega por la cara cis. Pero, ¿cómo llega? ¿Cómo se transporta? O sea, tenemos el COP... Por vesículas. Y la vesícula anda sola, libre, se libera, sale como un globo y llega de alguna forma al Golgi. Por los microtúbulos. Por los microtúbulos. Perfecto. Los proteínas microtúbulos son los rieles en los cuales van a generar el transporte de vesículas. ¿Y qué estructuras van a estar asociadas a esos microtúbulos? Quinesinas y dineínas. Perfecto, las proteínas motoras, principalmente quinesinas y dineínas, las quinesinas mueven de afuera hacia adentro y las dineínas de adentro hacia afuera. Nada, eso. Perfecto. ¿Qué pasa? Entonces, salió esa proteína que tiene la señalización con el COP2 para que vaya al retículo al Golgi. Pasan a través de los microtúbulos. Las proteínas quinesinas y dineínas las llevan hacia el Golgi. ¿Y ahí qué pasa? Hay una endocitosis de la vesícula por parte del Golgi.
Claro, no digas endocitosis, porque endocitosis es más propio de la membrana celular, o sea, de la membrana externa. Son procesos de fusión de membranas, es decir, porque Fusión endocitosis de membrana. nada las Sí, clatrinas con la endocitosis. está bien. Se fusionan las membranas, entra, porque es un mosaico fluido, entonces siempre es como el aceite, se pega uno chiquitito con otro chiquitito, se hace uno más grande. Acá pasa exactamente lo mismo. Imagínense como aceite en agua, así pasa lo mismo, se pega esa vesícula al Golgi. ¿Y ahí qué pasa? Toda su cosa que estaba dentro se internaliza. ¿Después qué pasa? Yo lo Y ahí escucho, el ¿eh? Golgi las va a empaquetar, ¿o no? En vesículas secretorias. Bien. ¿A qué nos referimos con se va a empaquetar? Porque esa es la parte fácil, esa es la parte que nosotros aprendimos en biología, el paso que sucede en Golgi. Pero en biología molecular, ¿qué modificación molecular le ponemos para empaquetar? Puede ser que sufra glucosilación, metilación, todos esos procesos. O sea, dentro de lo que sería la cara, o sea, cuando ingresa al aparato de Golgi. No alcancé a escuchar porque se cortó. O sea, dentro del aparato de Golgi continúa sufriendo, por ejemplo, ¿se me escucha bien? Sí, ahí sí se escucha bien. Ah, sigue sufriendo, ¿cómo se llama? Modificaciones, por ejemplo, glucosilación, metilación, y de ahí vuelven a salir. Va, algo así bien entendido, ¿no? Bien. No sé quién hablaba igual, porque no me aparece el nombre. Darío. Ah, Darío. Bueno, sí, Darío, van a pasar estas modificaciones post-traduccionales. ¿Cuáles son? O sea, de glicosilaciones, pero principalmente, ¿cuáles son? ¿Algunos leyó en el grupo? ¿Por ahí cuáles son las más importantes? ¿Puede ser la N-glicosilación o ya pasó? Bien, N-glicosilación, ¿y qué otra cosa más? ¿Qué glúcido es importante que se le pega ahí justo en el Golgi? Empieza, Oligosacáridos. son oligosacáridos, pero hay una que empieza con mano y termina con nosa. La manosa es uno de los glúcidos que son los más importantes a nivel del aparato de Golgi, y lo que va a hacer es determinar la dirección de esas vesículas hacia dónde van. La 6 manosa, e incluso también interviene el fosfato, una 6 manosa fosfato que está dando vueltas por ahí. Bien. Nada, o sea, anecdótico lo que les dije recién. Entonces tenemos fosforilaciones, glicosilaciones, cortes y empalmes, y lo que va a ser principalmente, lo que hace el Golgi es como una central de correo, que dice, este va para acá, este va para allá, este va para acá. Porque a esto es el proceso de empaquetamiento, pero el empaquetamiento va a tener que ver con una relación entre las estructuras proteicas que están adentro, con las modificaciones posttraduccionales, con las proteínas de membrana que tengan las vesículas. Y de eso tiene que ver el empaquetamiento. O sea, hace la relación interior con el exterior, y de esa forma sabe con ese exterior a qué lugar va. Si va a un lisosoma, si va a la membrana plasmática, si vuelve al retículo endoplasmático rugoso, si va hacia a otra organela que se encuentra dentro de la célula. ¿Bien? Todo va a depender de qué proteína está pegada afuera y de qué forma se relaciona esa proteína con los diferentes componentes exteriores. ¿Bien? ¿Y ahí qué va a pasar? Y ahí va a viajar hacia la membrana y va a salir hacia afuera de la célula. Y dependiendo si es una proteína de membrana, va a viajar en lo que es la membrana de la vesícula. Si no me equivoco, con su parte, la parte exterior va a dar la parte de la proteína glucosilada, ¿puede ser? ¿O la glicoproteína? No, no dije eso. Sí y no, o sea, sí y no. O sea, sí, generalmente la parte exterior suelen tener glicoproteínas asociadas, pero, o sea, vos imagínate, la vesícula va a tener que, si vos tenemos componentes transmembrana, cuando esa vesícula se une es como que se abre. ¿Se ve mi foto? Porque Sí. como que se abre. Entonces, suponiendo que esto que se abrió, suponiendo que hay una lengüeta que se abrió, membrana acá, esta es la membrana plasmática, cuando se abre, lo que estaba dentro de la vesícula queda por fuera. ¿Bien? Claro. Sí. Entonces, si estamos algo que es transmembrana, supongamos que la membrana, la proteína hace esto, todas las componentes transmembrana que estaban
por el lado de afuera queda por el lado de adentro de la membrana, y lo que estaba por el lado de adentro queda por el lado de afuera de la membrana después que se unió la vesícula. ¿Bien? Claro, sí, sí. ¿Siguen hasta ahí? Fíjense. A ver si tengo una imagen acá. Ah, bueno, acá. Fíjense, esto que está en azul por dentro, son proteínas, componentes de la proteína que están en la membrana interna de la vesícula, pero cuando salen, o sea, cuando se teoriza, quedan por el lado de afuera. Vieron que la parte azul queda por fuera. Y todo el contenido que estaba libre, que son proteínas que no estaban con dominio transmembrana, se liberan como componentes de excreción celular. Bien, el colágeno, supongamos que lo metemos acá adentro, queda adentro de la vesícula y se libera. Bien. Dentro de una misma vesícula del aparato de Golgi puede haber proteínas transmembrana y proteínas que van a quedar liberadas en el líquido extracelular. Sí, la célula es reviva, o sea, no va a ser componente, o sea, no va a ser procesos únicos, siempre va a ser las dos cosas. O sea, borrar, claro. Vesícula para mandarla, para que quede, pasa que alguna parte va a quedar en la membrana, y va a mandar cosas para excretar también. O sea, generalmente va a suceder todo en simultáneo. ¿Alguien leyó qué son los complejos NER? NERS. Cuando leyó la Sí, pero no leí bola. Bien. ¿No son proteínas de membrana que aseguran que la vesícula llegue, digamos, a su compartimiento correcto y no a otro? Perfecto. Eso va a participar de la señalización celular. Vamos a tener proteínas transmembrana de la vesícula, que van a ser principalmente la sinaptobrevina o la sinaptocolina, o estas VAMP, que van a ser unas proteínas específicas que van a unirse a otras proteínas que se van a estar principalmente pegadas a la membrana. ¿Qué va a darle esto? Es la especificidad en el lugar de la unión de la vesícula. Las vesículas, ahí está. Estas proteínas que están en las membranas, lo que van a hacer son específicas. Imagínense que, supongamos que tenemos una célula que tiene una porción vasolateral y una porción apical, que va a estar determinada por su polaridad celular, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos que esta proteína, esta vesícula, vaya a su zona apical, va a tener en su zona apical las proteínas en su membrana interna que sean capaces de reconocer esa vesícula y de esa forma exteriorizarse ahí, porque si no vamos a tirar colágeno a la membrana basal que no lo necesitamos capaz ahí, o vamos a tirar, no sé, inmunoglobulina A la membrana vasolateral, y en realidad necesitamos la inmunoglobulina A en la luz del de un tubo digestivo, por ejemplo. Bien, entonces, lo que le va a dar este complejo SNER es la especificidad hacia dónde se van esas vesículas. Esas vesículas, supongamos que tenemos la sinaptobrevina con el complejo SNER que están en la membrana, se unen mediado por calcio y mediado por ATP. Lo que va a hacer es exteriorizarse su contenido, unirse a otras proteínas que van a estar dando vueltas, que son los SNAP y los NSF, que no hace falta que se lo sepan, y van a participar en el proceso del desacople después. ¿Bien? Entonces, imagínense, es como unos resortes que se unen, cuando se unen, se empiezan a enrollar cuando tiene el calcio y el ATP, se enrollan tanto que aprietan tanto la vesícula, las membranas se unen y se libera exocitosis de esa vesícula. Y después vienen estas moléculas que van a unirse junto con ATP y van a hacer que se desenrollen como estaban enrolladas y se empiece a liberar la vesícula. O sea, puede ser que ese sea un mecanismo, también las proteínas NER sean un mecanismo a través del cual hay una dosificación de la liberación de los neurotransmisores en la parte en el botón sináptico del axón. Sí, participan también de la exocitosis de los liberación de los neurotransmisores. Si vos vamos al análisis de la formación... Hay como una fusión controlada que genera un poro pequeño por el cual los neurotransmisores salen más dosificados, por decirlo de una manera. Entonces, acá ese es el ejemplo que te está dando acá con el calcio. Nosotros necesitamos la despolarización o sea, la participación del calcio y la despolarización de la membrana para que sucedan las dos cosas. Que las proteínas estas sean funcionales, por eso cuando llega la despolarización de la membrana a nivel del botón sináptico, se hacen funcionales y mediadas por energía, y porque la vesícula está pegada, ahí se empiezan a relacionar y se libera el contenido. Supongamos que estos son neurotransmisores. Pero si utilizas la neurotransmisión, es lo mismo que vimos recién. Se formó en el núcleo, sale el ARN mensajero, se traduce
Los neurotransmisores se meten en vesículas, se meten en el Golgi, se mandan por los microtúbulos hacia el botón sináptico y se liberan después una vez que se unen la vesícula acá. Es los mismos pasos que ustedes vieron en la neurona, pasan en todas las células. Por eso, Bien. la idea es, de nuevo, lo mismo. Fíjense que todo lo que yo les expliqué se aplica a todos los procesos celulares. Es unir un poco lo que ya saben y complejizarlo un poquito más para explicar la regulación. ¿Bien? Y con esto terminaríamos todo el proceso. Fíjense que agarramos todo y agarramos un montón. Metimos células, metimos organelas, sistema de endomembranas, citoesqueleto, núcleo, transcripción, traducción y todo lo que es transporte vesicular. Vimos un montón de temas con esta actividad. Pero yo necesito que ustedes lean, y estos son como, vimos como 3 prácticos juntos, pero necesito que ustedes lean para que afiancen el contenido. Yo parte del contenido se los voy a dar a los Power, pero esto no es lo único que tienen que saber. El Power por ahí les va a servir para repaso. No intenten leer el Power de una, porque no lo van a poder entender, o sea, no lo van a poder sacar el provecho necesario. Bien, yo sé que le estoy dando un montón de tarea, es un montón lo que les estoy mostrando, pero segundo es un montón y van a estar siempre hasta las bolas. Pero, Ah, profe, ahora vimos el TP1 nomás, ¿no? más o menos, vimos TP1 porque vimos núcleo, citoesqueleto y endomembranas, y de TP3 vamos a intentar recuperarlo en alguna otra clase. Solamente vimos lo que es la síntesis de colágeno, que en realidad, ahora se los muestro. No, porque casi no vimos colágeno. Porque ahora se los mostramos, ahora se los muestro. Pero es igual de importante que todo lo que vimos acá, ¿o no? Sí, es un tema más. Y esa parte del colágeno, ¿la recomendás leerla del Albert también o del Ross? No, la del colágeno léalo del Ross. Ah. Así. Encuentro, ¿eh? Che, no lo encuentro. Dame un segundo que se busco una imagen y se lo explico acá. Sí, el colágeno, préndanselo con los pasos intracelulares y extracelulares, porque sí, se lo suelen tomar así. Se lo agrego en el Power que va a decir tutoría 4, 5 y 6. Porque ahora se los voy a mandar. Pero no sé por qué razón no tengo la clase, bueno, la encuentro ahora rápido. Bueno,
Entonces, la síntesis del colágeno en sí, lo que va a pasar es que vamos a hacer, imagínense cualquier proteína de exportación extracelular, va a ser exactamente lo mismo. Se va a sintetizar inicialmente la procadena alfa. Después esa procadena alfa dentro del retículo endoplasmático se va a producir los procesos de hidroxilación y las glucosilaciones y se van a autoensamblar. Estos son, acuérdense lo que habíamos dicho de las proteínas terciarias y que se relacionan dentro del retículo endoplasmático rugoso. Se ensamblan porque tenemos uniones que se van a empezar a estabilizar porque su estructura molecular. Se ensamblan, entonces vamos a tener una porción que está pegada y otra porción que está libre. Generalmente son estos extremos que están con los adenilados y carboxilados. Bien. Después tenemos, esa vesícula va a empaquetarse en una vesícula de excreción y cuando sale vamos a tener la distinción de los propéptidos, que es esto que yo decía, que hay proteínas que no necesariamente se cortan acá adentro, sino que se pueden cortar afuera. Son modificaciones post-traduccionales, pero fuera de la célula, que estas se cortan esos propéptidos, que serían esta parte verde que no sirve o que no le sirve. Es que en realidad no es que no sirve, sino que lo que hace es que no hayan interacciones de estas moléculas acá adentro y que sucedan las interacciones afuera. Entonces, al cortarse afuera, tiene la capacidad de empezar a ensamblarse y a unirse con otras y formar lo que es la fibrilla colágena, que son un montón de moléculas de colágeno pegadas una al lado de la otra. Bien, fíjense que el proceso, acá tenemos otra imagen que habla de lo mismo. Son la formación de lo que es primero la cadena alfa, con la formación de la triple hélice, y ese pre-procolágeno que se forma procolágeno después, y después que se corta, forma la molécula de colágeno después. Básicamente Es como una polimerización, ¿no? Tal cual, o sea, tenemos la única molécula primero, que es el preprocolágeno, que se forma el procolágeno, y después cuando se corta las últimas partes que no sirven, los extremos carboxilo y adenilo, se forma la molécula de colágeno posterior. Y después muchas moléculas de colágeno que se juntan y se unen una al lado de la otra, forman la fibrilla. Vieron que si nosotros veíamos esto, que sería lo que era el práctico de ahora, sin entender todo el resto, capaz que estábamos casi todo al mismo tiempo hablando de lo mismo, y fíjense que en realidad es lo mismo que vimos recién, dando el ejemplo del colágeno. ¿Bien? La polimerización de cada una de las fibras que después va a constituir el ramillete, ¿se da por enlaces electrostáticos, digamos? Claro, o sea, lo que va a hacer es, se sintetiza la fibra, se le agrega los grupos de hidroxilo, y al tener ese grupo de hidroxilo, principalmente, bueno, y algunos disulfuro, lo que va a hacer es estabilizar esas. Entonces, cuando ya se le agregan esa modificación post-traduccional, va a tener capacidad de formarse el triplete. Claro. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno. La idea es que ustedes intenten leer un poco de tejido conectivo. Cuando hagamos algún repaso de alguna de la parte de histología, yo les voy a avisar cuándo vamos a seguir avanzando con eso. Yo la verdad que deben estar re quemados, después yo también estoy bastante quemado, después de esta clase, y si yo les doy un poco de tejido conectivo ahora, la verdad que va a ser un teórico, y no tiene sentido que se los dé, porque está en el teórico, está en el libro, y yo quiero que los entiendan un poco más, y eso lo vamos a ir hablando por ahí cuando vayamos viendo preparados, pero yo necesito que ese tema lo lean, como que esta clase quede como ese tema leído, y que después puntualmente vayamos viendo las dudas que vayan surgiendo conforme vayamos avanzando con la otra parte de histología. Bueno. Todo lo que es tejidos del ROS. Sí, todo lo que es tejido de histología del ROS. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Los perdí? ¿Les pareció? ¿Y la próxima clase vemos TP5? La próxima clase nos toca el TP5, que, déjame ver qué es. Sí, nos toca TP5. ¿No es feriado el jueves que viene? Creo que no, es el otro recién. Tengo entendido que es el otro. ¿Cómo nos cagan? Sí, con preparados no vamos a... Es feriado justo cuando tenemos... Sí, encima de los 2 días me parece. Sí. En ese caso, ¿qué vamos a hacer, profe? ¿Perdemos esa clase o...? ¿Cuándo es esa que, que tiene los 2 días feriados? Creo que... Semana Santa. Creo que es 13, 14. Claro. Ah, el otro. 14 y bueno, ahí yo lo pongo en el grupo, lo aviso y probablemente se tengan que reordenar en otras comisiones.
para preparados, porque justo preparados. Sí, para esa semana sí, porque por cómo está el programa no se recuperan las clases. Pero eso, Ok. y nosotros, o sea, se reacomodan en otra comisión o hacemos un horario aparte, que no sería lo más justo para nosotros, pero bueno, a nosotros lo vemos después. Igual sería lo ideal para no perder la clase, porque nos jugaría re en contra perder. No, pues la clase la van a tener, pero por eso, yo digo, Ok. sí, para nosotros que tengamos que hacer por fuera de nuestro horario, o sea, yo poner un horario distinto y yo dar en otro horario lo mismo. Sí, sí, se entiende. ¿Qué nos toca el 5? La semana que viene es adiposo y nervioso. Nervioso lo vemos mañana con la otra profe, me parece. O No, eso fue lo que dijo. mañana es cartilaginoso y óseo. Sí, nos No, dijo pero igual que quedamos con la adelantaba profe. el TP nervioso. Sí. Y Lo el dijo que lo 4 lo adelantaba va a ver. porque el otro profe no podía o algo así. Bueno, o sea, a nosotros nos toca adiposo y muscular. Son temas que son una huevada, son fáciles. Vamos a hacer hincapié en la parte molecular de tejido, o sea, de tejido muscular, vamos a ver las cosas básicas de histología, también vamos a ver un poco. Y si puedo, o sea, vamos a hacer esto. Vamos a ver un poco de tejido conectivo. Yo lo dejo anotado. Así recuperamos la parte de tejido conectivo. Sería el 4 de abril. Entonces, comisión B. Vamos a ver tejido muscular y vamos a ver también tejido conectivo. Necesito, enriquecidamente, les voy a pedir que lean tejido conectivo, lo traigan leído, porque lo que vamos a hacer de tejido conectivo va a ser hablar un poco de la parte conceptual, pero vamos a ver más preparados. Vamos a ver preparados de muscular, preparados de de tejido conectivo. Bueno, por eso necesito que vean la teoría. Vamos a hacer la parte práctica. Acuérdense que los prácticos son eso, prácticos. La parte teórica se ve en el teórico, y ustedes la van a leer, y en el práctico vamos a ir hablando de estas cosas. Vamos a hacer la parte que es un poco más participativa. Vamos a ver tejido muscular, y vamos a ver si llegamos un poco de la parte de biología molecular de la contracción. Bueno. Profe, entonces, adiposo lo veríamos la semana que viene. Sí, o sea, es una pavada. O sea, de verdad es decir esto es grasa y nada más. O sea, no es mucho. O sea, no se compliquen con eso porque lo vemos. O sea, es eso, el adiposito que tiene la célula y que en su interior pone ácidos grasos y se ve blanco. Es eso, solamente tejido adiposo. Podemos hablar un poco de función y eso, pero no es más que eso, no se preocupen. O sea, si ustedes lo leen en el libro, tranquilamente es fácil para ustedes. Yo prefiero que por ahí perdemos un poquito más de tiempo en reconocer preparados, hablar un poquito de eso, participar en esa parte, y todo lo que puedan leer en la casa, lo leen en la casa. Dale, bueno, pues. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les resultó muy incómoda la clase? ¿Qué podríamos ir cambiando? A mí personalmente como que me di cuenta que estoy bastante incompleta con el tema de biología molecular, porque me estaba yendo por el ROS y ahora me dio un giro completo, pero en la próxima clase supongo que lo voy a poder manejar otra vez. Pero por lo menos a mí me pasó eso. Por momentos me perdía y después volvía y decía, sí, acá, porque me faltaban partes. Bien. Bien, igualmente, eso también probablemente tenga que ver con deficiencias que vienen de los años anteriores. O sea, biología por ahí, no es que le diga que aprueben de suerte, pero hay veces que hay contenidos, que hay baches que si no te los evaluaron, no los sabías y pasaste. Entonces, por ahí, biología es muy amplia y hay veces, por ejemplo, si te tomaron solamente sistemas, que esto es algo como la parte más de fisiología, toda la parte de biología molecular que ven un poquito en biología no lo vieron. Y nos la preguntaron y ya está, pasaron. Entonces, por ahí es eso. Yo, mi meta este año, o sea, con cada año que les doy, es esa, es como darle la razón para que ustedes entiendan biología molecular y después los vamos a ir aplicando de a poco. ¿Bien? Yo les voy a dar casos y demás para que entiendan un poquito más y que podamos ver la importancia de esto. Bien, bueno, ¿alguien más? ¿Algún consejo, apreciación, crítica constructiva? A mí me pasó lo mismo que a mi compañera, también venía leyendo en el ROS, entonces como que bastante incompleta, pero estuvo buena, la clase es muy didáctica. Bueno, a mí me gustó, a pesar de que me perdí un poco.
entretenida. No es tan... Profe, por ahí usted que decía una crítica constructiva, pero es con respecto a la comisión, de que se pongan un poco de acuerdo con los profes para saber qué temas vamos a ver, porque habíamos leído, creo que la mayoría habíamos leído tejido conectivo para hoy y no lo vimos. Pero yo les puse en Petco que iba a ser TP 1 y 3. Sí, Por eso vimos casi todo TP 1 y del TP 3 síntesis de colágeno, porque el resto lo vamos a ver la próxima clase. claro, bueno. Igual pero lo digo como para usted y para las otras profes también. Va, no sé, Bueno. pediste No, por opinión de eso. crítica conectivo, pero... No, sí, por eso, yo les digo, yo les había avisado eso, que vamos a tener el grupo 3 hoy, y yo por eso les pedí el grupo de WhatsApp también por lo mismo. Yo cualquier modificación o algo que, o sea, armando la clase, pensando, yo les digo, bueno, voy a hacer hincapié en esto, les voy a ir avisando, cosa de que no vengan tan en bolas. Pero por eso, con hoy si ustedes leían, fíjense que fue casi todo uno, si ustedes leían núcleo, citoesqueleto y sistema de endomembranas, todos estos temas tendrían que haberlo tocado o visto de alguna forma. Si lo leían del ROS, claramente iba a quedar incompleto, pero lo leían de los libros que estaban recomendados por la cátedra, iba a estar un poco mejor. Estuvieron re bien, yo estoy re conforme con lo que dijeron y participaron en la clase. A mí personalmente me gustó la forma y también el tiempo, porque si veíamos tejido conectivo ahora, siento que no me iba a quedar tanto, porque ya estamos requemados, así que nada, mejor que quedamos recién en la próxima clase de tejido conectivo. Bien, y además, es como yo les digo, estas cosas, si ustedes lo intentan hacer solos en 2 horas y media, que fue lo que más o menos tardamos en ver todo esto, no llegamos a ver todos estos temas que vimos ahora recién. En cambio, si ustedes si están un poco más, si se sientan a leer tejido conectivo en 2 horas, lo leen y lo aprenden, y cuando quieren estudiar para profesor se dan cuenta que no se acuerdan nada y van a tener que volver a repasar. Porque las cosas básicas, o sea, las vamos a ir viendo en la próxima clase. Después, qué tiene los proteoglucanos, el hialurónico, qué componentes tienen la matriz, bla, bla, y enumerarlos, acordárselos todos, eso lo van a ir aprendiendo con la memoria, con el tiempo. Pero la asimilación del contenido, la asimilación y el aprendizaje de esto viene de otra forma, o sea, viene de otra, no es por eso. A mí lo que me deja medio, no perdido, pero sí como que me tengo que replantear todo, es el nivel de profundidad. Por ejemplo, al leer el rollo pensé que estaba estaba contento, ¿viste? Estaba como profundizando incluso en el tema, pero después me encontré casi, no te digo en bolas, pero casi acá. Bueno, no, pero para eso estoy yo, esa es la función que cumplo yo acá. O sea, yo vengo a mostrarle hasta dónde y a darle como estas cosas que yo le digo, esto sí, vamos a ver esto, pero hasta ahí nomás. O sea, de la clase yo no pretendo que ustedes lean más de lo que yo les mostré y lo que vimos acá. Esto es lo máximo. Yo con esto ya estoy re contento. Si ustedes acá en un final o acá en el parcial me pueden hablar. Poco igual. Me pueden hablar de la síntesis proteica con este nivel que vimos, o sea, fíjense que no hablamos mucho, hablamos cositas, No, o sea, sí. las moléculas que están dentro de las vesículas, el complejo SNER, pero no es mucho más. O sea, por eso yo digo, cuando aparezcan los nombres, todos los nombres uno tras el otro ahí, no se los aprendan, porque no me interesa, me interesa familias, me interesa No, que pero aprendan. ayuda mucho esta cuestión de no ver fotos, sino de imaginarse más películas, por ahí ver más dinámico el proceso desde el núcleo hasta... Quizá el ser más puntilloso ayuda a que no esté tan cortado el aprendizaje. O sea, en ese sentido me gustó. Estuvo genial, de hecho. Por eso, yo quiero plantearles esto y dejarle como la entender que la forma de enseñar así es totalmente distinta a lo que están acostumbrados, incluso dentro de la cátedra también no se da así. Yo creo que... Claro, hay diferentes discursos, o sea, diferentes metodologías intracátedra. Entonces, por ahí, eso también pierde. De este lado, el alumno por ahí queda más perdido y hay desfasajes, por decir de una manera. Sí, pero el contenido es el mismo. O sea, yo creo que lo otro, que la forma catedrática de los contenidos, lo que sucede es que tiende primero que hace que la gente que son los vagos sean más vagos, y la gente que no es tan vaga se haga vaga. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés a alguien hablando, habla, que para la gente, por una clase de Zoom, los perdía a los 15 minutos, 20 minutos, se pusieron a hacer otra cosa, se pusieron a cebar mate, se pusieron en mute,
y en algún momento alguien va a participar. En cambio, así los mantengo conectados todo el tiempo, intentar pensando. Y A mí me re sirvió, profe, esto, justo que nos tocó esta comisión con vos, porque es el tema, a mí me parece más flojo. Yo la había arrancado la materia el año pasado, hice las guías, pero me tocó con otro docente que es patólogo y ni bola a este tema. Y de biología uno viene bastante flojo, porque, digamos, arrancás a ver estos temas en el primer cuatri, donde no pescás, no cazas una. Recién arrancás la facu, etcétera. Es como bastante complejo. Y si no se le da bola después, ya está, lo perdí. sí, Eso me pasó el año pasado. no lo agarras más después. Es verdad eso. Bien. Nada, no se desanimen. Yo creo que la clase estuvo muy buena. Yo creo que si ustedes siguen con estas ganas y con esta participación, vamos a hacer un lindo grupo. Pero necesito un poquito de ustedes de eso. La verdad que, o sea, estuvieron muy bien, no tengo nada que quejarme. Sobre todo si me dicen que los temas no lo habían alcanzado a leer ni a profundizar tanto, la verdad que con el tiempo que yo les di para resolver la actividad lo pudieron hacer muy bien. Así que de ese lado, bien, pulgares arriba para ustedes. Y nada, nos vemos la semana que viene. No sé si quieren preguntar algo más, hacer alguna acotación más respecto a la metodología o cómo lo vamos a desempeñar las semanas siguientes. Bienvenidos. Si no, ya están liberados. No, yo al menos no tengo más nada para aportar. Bueno. Entonces queda de horario fijo a las 5:30, ¿no? Porque tenía entendido que era a las 4. No, sí queda fijo a 5:30 porque por una cuestión de... Porque es así. Renunciaron muchos profesores en la cátedra, entonces esta comisión iba a empezar antes porque iba a empezar la clase a otra profesora que después me dejó solo, entonces tengo que dar la clase yo solo. Y yo salgo a las 5 de trabajar y no llego. Antes de las 5. Joya, profe. No, mejor igual, me gusta más este horario. Sinceramente me queda más cómodo este horario. Bueno, genial. Es un bajón porque salimos a las 9 de la noche de la clase, pero bueno. Igual es mejor. Igual o sea, mañana el bajón es también. desaprobar. Yo prefiero estar la hora que tenga que estar, pero que me entre conocimiento de alguna manera. Así que. Muy bien pensado así. Bueno, sin más. Bueno, profe, nos vemos. Muchas gracias. Ahí les mando los Gracias, profe. PowerPoint.